Buenas tardes, somos el grupo número 6. Vamos a presentar el tema secado, en los cuales se van a abordar temas como definición, principios operativos y su diagrama de partes, ejemplos y usos en la industria y, por último, vamos a abordar tipos o clasificación de los diferentes mecanismos. El grupo está compuesto por Eric Cedeño, Andrés Mejía, Brian Rodríguez y mi persona Brian Salvio. Primeramente lo que vamos a hablar sobre la definición de un secado de sólido. Esto consiste en separar pequeñas cantidades de agua u otro líquido de un material sólido, con el fin de reducir el contenido del líquido residual hasta un valor aceptable bajo. El secado es por lo común la etapa final de reducir el contenido del líquido residual hasta un valor aceptable bajo. El contenido de líquido de una sustancia seca varía de un producto a otro. En ciertas ocasiones, este producto no contiene líquido, por lo que se recibe el nombre de totalmente seco. Pero lo más frecuente es que el producto contenga algo de líquido. Por ejemplo, la sal de mesa seca, que contiene un 0.5% de agua, el carbón seco, que contiene un 4%, y la caseína seca, que tiene un 8%. El secado tiene un término relativo y solo significa que hay una reducción del contenido de líquido hasta un valor inicial, hasta algún valor final aceptable. La clasificación de secadores. Los equipos de secado se clasifican en secadores en los que el sólido se encuentra directamente expuesto a un gas caliente. Por lo general siempre se toma en cuenta lo que es el aire. Como segundo punto tenemos que estos secadores es transferido al sólido desde un medio externo, tal como vapor de agua condensante, generalmente a través de una superficie metálica con la que el sólido está en contacto. Y como tercer punto tenemos que estos secadores son los que son calentados por energía eléctrica, radiante o de microondas. Los secadores que expresan los sólidos a un gas caliente se llaman secadores directos o adiabáticos. Aquellos en los que el calor es transferido desde un medio externo, que reciben el nombre de secadores indirectos o no diabáticos. Algunas unidades combinan el secado diabático y no diabático y se denominan secadores directos o indirectos. Los fundamentos del secado. Debido a la gran variedad de materiales que secan en equipos comerciales y a los muchos tipos de equipos que se utilizan, no existe una sola teoría de secado que comprenda todos los materiales y los tipos de secadores. Las variaciones posibles en forma y tamaño de los materiales, de los equilibrios de humedad, de los mecanismos de flujo de humedad a través del sólido, así como el método de transferencia de calor que se requiere para la vaporización, que impide que exista un tratamiento unificado. A continuación, principios. Principios operativos. El secado es un fenómeno complejo que involucra la transferencia de calor y de materia, el transporte de calor, en este caso el transporte de calor hacia dentro del material y el transporte del agua hacia el exterior del sistema. Existen muchos mecanismos posibles de secado, pero aquellos que controlan el secado de una partícula dependen de su estructura y de los parámetros del secado. En este caso se tienen que son la temperatura, la velocidad y la humedad relativa al aire, contenido de humedad, dimensiones, superficie expuesta a la velocidad de transferencia y contenido de humedad de equilibrio de la partícula. Durante el secado con aire, bajo las condiciones ambientales constantes, la curva de secado puede ser dividida en los siguientes 4 periodos de velocidad que se tienen aquí. Como podemos notar en la gráfica, se tienen 4 cuadros, en este caso, que el primero es X, que vendría siendo lo que es el contenido del agua, NW, que vendría siendo la velocidad de secado, y T, que en este caso sería la temperatura. Y también se tiene la otra cuarto gráfico, que es de la misma velocidad de secado, pero uniendo los otros componentes. El primer periodo inicial, aquí va a ocurrir lo que es la evaporación. Como desde una superficie libre, usualmente la temperatura incrementa desde su valor inicial, en este caso temperatura inicial, hasta la temperatura de un bulbo húmedo del aire, que en este caso sería TWB. En este periodo inicial dura pocos minutos y se tiene que X sub 0 es el contenido inicial, que
el periodo inicial lo podemos ver en el contenido del agua. Como podemos ver que ya en lo que es en el cuadro del contenido del agua, el secado ya del agua viene a descender por efecto del incremento en este caso de la velocidad, como podemos ver aquí, de NW. Y también como aumento de la temperatura, de la temperatura inicial hasta la temperatura WB. En lo que se tiene el segundo periodo de velocidad constante, NWC, durante este periodo el secado aún se lleva a cabo por evaporación de la humedad en una superficie saturada. En este caso vendría siendo evaporación desde una superficie libre y el material permanece a temperatura constante. Como podríamos notar en el gráfico, en lo que es el contenido del agua sigue en decremento. En lo que es la velocidad del secado, como podemos notar, se mantiene constante lo que es la velocidad y también lo que es la temperatura. En el tercer periodo, o lo que sería siendo el primer periodo de velocidad descendiente, el contenido de humedad al final del periodo de velocidad constante es el contenido de la humedad crítico. En este caso vendría siendo XCR. En este punto la superficie del sólido ya no se encuentra saturada del agua y la velocidad de secado disminuye con el decrecimiento en el contenido de la humedad y en el incremento de la temperatura. En el punto final de este periodo, la humedad superficial se ha evaporado completamente y con el posterior decrecimiento el contenido de la humedad. Como podemos notar en el gráfico, en el tercer periodo el contenido del agua, ya al finalizar el segundo periodo ya se encuentra en el punto de XCR, que es el contenido de humedad crítico, del bajo punto de humedad crítico, y ya en el tercer periodo ya viene lo que es descendiendo, y así en lo que es la velocidad también. En la temperatura, lo que vamos a denotar sería un incremento, hasta iniciar ya el cuarto periodo. En este caso vendría siendo lo que es el segundo periodo de velocidad descendiente. En este periodo representan las condiciones correspondientes a la velocidad de secado, totalmente independientes de las condiciones externas. La temperatura del producto se acerca a la temperatura de bulbo seco, en este caso vendría siendo lo que es TG. Cabe mencionar que en estos mecanismos están regidas por la ley de transferencia de calor y masa para un objeto totalmente húmedo. Y en este caso vendría siendo lo que sería el mecanismo 1 y 2, en los periodos 1 y 2. En lo que es periodo 3 y 4 sigue la segunda ley de difusión de Fick. A continuación se tiene lo que es el diagrama de partes. A continuación le voy a hablar sobre el diagrama de partes, pero lo que se trata en sí del secador de bandeja, de este tipo. Este tipo de secador de bandeja, que también se llama como secador de anaqueles o de comportamientos en material, este puede ser un sólido en forma de terrones o en forma de pasta. Se tiene de que un ventilador recircula aire calentado con vapor paralelamente sobre la superficie en la bandeja, como vemos aquí. Donde aquí podemos notar que está la entrada del aire y acá tenemos el ventilador, que lo que va a hacer es aumentar la velocidad del aire y distribuyéndola alrededor del secador. Y también se tiene lo que está el calentador. Aquí se tiene lo que son las persianas, ajustable, que este va a depender de cuánto aire tenga contacto con este caso el material o el sólido, en este caso los terrones o la pasta, que va a estar en las bandejas. Y aquí se tiene lo que es la salida del aire. Como nos menciona aquí, también se usa el calor eléctrico, en especial cuando el calentamiento es bajo, o más o menos de 10 al 20% del aire que pasa sobre las bandejas es nuevo y el resto es un aire ya recirculado. Después del secado se abre lo que es el gabinete y las bandejas se empiezan a reemplazar por otras con más material para secado. Una de las modificaciones para hacerle a este tipo de secador es que también existe con bandejas con carretillas, donde las bandejas se colocan en carretillas rodantes que se introducen en el secador. A continuación vamos a hablar sobre los usos de los secadores en industria. Cabe recalcar que los secadores son variables en forma y componentes, dependiendo de la aplicación industrial, del estado que presente el producto a secar y de la forma como tal de transmisión de calor que se emplee. Existen varios tipos de secadores, tales como los secadores por conducción, como ya sabemos, los secadores por convección, de lecho fluidizado,
secadores de presión atmosférica, secadores de bandejas anulares, secadores como tal también de radiación y bueno, y otros tipos también que más adelante mi compañero les va pues a profundizar. Bien, ahora sí entrando a lo que es el uso en la industria, pues como tal, como podemos observar, se usan en la operación final de numerosos procesos, especialmente en la industria alimenticia, dejándose el producto listo para su envasado o pues como tal su procesado como tal. Acondicionamiento también de un material para adecuar su humedad a operaciones posteriores. Un ejemplo de ello puede ser el secado de orujo previo a la extracción del aceite con disolvente. También tenemos otro uso de tratamiento de residuos contaminantes para facilitar su almacenamiento y transporte. Bien, a continuación pues vamos a profundizar un poco más en lo que son los usos de algunos de los secadores, ¿verdad? Como podemos observar, tenemos el de rotatorio, de la cual pues podemos hablar que se emplea en secar una amplia gama de materiales granulares. La acción del volcado es beneficiosa, ya que se forma una cortina de arena expuesta perpendicularmente, como se lo puede observar, en contacto directo con el aire caliente, con lo cual se facilita la salida de la humedad desde el interior de las partículas. Por otro lado también tenemos el de doble tambor. Esta como tal se utiliza en la industria alimenticia para producir como tal productos tales como cereales para bebé, precocidos, hojuelas y polvos de frutas secas como manzana, durazno y plátanos, verduras deshidratadas tales como jitomates, frijoles y calabacitas, polvos de carnes, maíz molido instantáneo, cereales tostados para preparar bebidas y pues cereales para bebé. También podemos hablar también de lo que es el tubo secador, que pues los tubos de secado se utilizan a menudo en las aplicaciones poco exigentes, como por ejemplo en síntesis orgánica. Un buen ejemplo es la reacción de Grignard, ¿no? Mientras que la reacción se realiza a menudo a temperatura ambiente. El disolvente empleado generalmente dieléter volátil o pues trihidrofurano, ¿no? Ya es capaz de desplazar el aire pues directamente. Bueno, a continuación se va a presentar lo que son los tipos y los diferentes mecanismos. Tenemos lo que es el secado con circulación transversal, cuando interviene transferencia de materia y de calor. El mecanismo de secado depende de la naturaleza de los sólidos y del método de contacto entre el sólido y el gas. Existen tres tipos de sólidos que son cristalinos, porosos y no porosos. Tenemos también lo que es el secado por circulación a través del sólido. Si las partículas del sólido húmedo tienen suficiente tamaño, el gas puede pasar a través del lecho en vez de sobre él, dando lugar a un importante aumento de la velocidad del secado. Aun cuando las partículas individuales sean demasiado pequeñas para permitir esta situación, en muchos casos el material se puede acondicionar en una forma adecuada para efectuar el secado con circulación a través del sólido. Tenemos también lo que es el secado por congelación, que nos dice que es un proceso para secado de alimentos. El material que va a ser secado se congela rápidamente y se coloca en capas delgadas sobre platos perforados en cámaras especiales de vacío, o se congela en lugares por refrigeración circulante dentro de platos perforados. Tenemos lo que es secadores para sólidos y pastas. Estos secadores se dividen a su vez en tamiz transportador, torres de secado y tornillo transportador. Lo que es el tamiz transportador, estos tipos de máquinas de secado fueron diseñados para artículos lentamente a medida que se mueven a lo largo de una cinta transportadora a través de una larga cámara o túnel de secado. El calor utilizado para secar, así como la velocidad, se puede ajustar por el operador de la máquina. En este caso, la cámara consiste en una serie de secciones separadas por un ventilador y un calentador de aire. Tenemos lo que son las torres de secado,
que un secador de torre contiene una serie de bandejas circulares montadas una sobre la otra, con un vástago central rotativo. La alimentación sólida colocada sobre la bandeja superior se expone a la corriente de aire o gas caliente que pasa a lo largo de la bandeja. Tenemos a continuación los que son los secadores por tornillo transportador. Es un secador continuo de calentamiento directo. Bueno, consiste esencialmente en un transportador horizontal de tornillo confinado dentro de una carcasa cilíndrica encamisada. La alimentación del sólido entra por un extremo, circula muy lento a través de la zona calentada y descarga por el otro extremo. El vapor que se desprende se retira a través de una serie de tuberías situadas en la parte superior de la carcasa. Bueno, tenemos los secadores para disoluciones y suspensiones. Aquí algunos ejemplos son los secadores por pulverización o secadores de película delgada. Lo que es el secador de pulverización es un secador de pulverización, se dispersa una solución o suspensión en una corriente de gas caliente, formando así una niebla de gotas muy fina. La humedad se evapora muy rápido, permitiendo que se separe de la corriente gaseosa. Y por último tenemos lo que es el secadores de película delgada, que aquí la eficiencia térmica de estos secadores es elevada y se produce una escasa pérdida de sólidos, ya que el gas se retira de la unidad. Estos secadores son útiles para separar y recuperar solventes de productos sólidos. Gracias.